Bueno, vamos con otras informaciones. Esto vinculado a un proyecto de ley que se ingresó para bajar la tabla de mortalidad de los pensionados, lo que permitiría, según sus autores, un crecimiento del 20% de las jubilaciones. Queremos conocer más detalles. Para eso estamos en contacto con una de las impulsoras de esta iniciativa, la diputada de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda. Diputada, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Patricia. Un abrazo para ti. ¿Qué tal? Me gustaría que nos ayudara un poquito a entender más este proyecto en el sentido de por qué se lograría una cifra tan alta del aumento de las pensiones cuando, de acuerdo a las distintas explicaciones que se han dado, es que con el cálculo hasta los 110 años es un porcentaje, una probabilidad más pequeña cuando se llega hasta ese extremo, por lo tanto, no necesariamente sería tanto lo que podría aumentar la pensión si se rebaja en ese margen. Bueno, primero decir que tenemos como tres factores que son muy importantes para el cálculo de las pensiones, ¿no? Uno es la rentabilidad de los fondos, que tú ves, ¿no es cierto?, los grados de incertidumbre que tenemos hoy día en el mercado, precisamente por la fluctuación que ha significado fondos tan importantes que son además para las personas que van a jubilar, como el fondo DIE. El segundo factor importante para el cálculo es la tasa de interés que se aplica. Y lo tercero, que es lo que hoy día nos convoca, ¿no?, que es la tabla de mortalidad. Y claro, los factores que están, ¿no es cierto?, de la tabla de mortalidad hasta los 110 años, son poco lo que influyen, pero cuando tú vas bajando la edad, se produce una inflexión importante a los 85 años. Y a los 85 años, ¿no es cierto?, a diferencia, por ejemplo, a los 21, a los 91, etcétera, pero a los 85 se produce una inflexión muy importante en términos de lo que podría recibir una persona si se calcula hasta esa edad. Significa alrededor, ¿no es cierto?, de un 20%, dependiendo si son mujeres, dependiendo si son varones, pero además dependiendo del tipo de pensión, la fórmula de pensión, si a través de renta vitalicia o a través de retiro programado. Pero en términos de promedio son alrededor, ¿no es cierto?, de un 20%. Claro, Sí. para ir entendiendo bien cada uno de los detalles. Primero lo que tiene que ver si es renta vitalicia o retiro programado. Entiendo que estas tablas se aplican para los que están con retiro programado. No, es para todo el cálculo, para todo el cálculo que signifique la ley 3.500, para las jubilaciones con retiro programado de la AFP, como también para las rentas vitalicias. Recordar, ¿no es cierto?, que esta tabla de mortalidad se aplica, ¿no es cierto?, en los dos sistemas. Y ahí, Patricia, lo que ha dicho el propio superintendente, que colocamos incluso sus palabras, ¿no es cierto?, o el texto, ¿no es cierto?, que él planteó en el proyecto, en esta moción parlamentaria, donde él dice que precisamente esa inflexión se produciría a los 85 años, que ahí tenemos una importante, yo diría, diferencia entre el cálculo de las pensiones, pero además él plantea, ¿no es cierto?, cuáles son los montos de aumento que podrían tener. Sí, Así que, es que ahí ese otro dato súper importante que usted menciona, porque estoy yo revisando también una entrevista que dio él hace algún tiempo, y él no habla de que aumentarían un 20% las pensiones, sino que dice si se cortara 85 la edad, podría aumentar para un hombre en un 13,96%. Para una mujer de 60 aumentaría un 17,3%, que es diferente al cálculo que usted me menciona. Claro. Se produce eso, pero además, cuando tú haces el cálculo completo, se produce además como un 3% de diferencia de aumento cuando tú asumes el riesgo total. Entonces, él plantea, y además porque en las tablas de mortalidad, que están también en la moción parlamentaria, está la diferencia entre rentas vitalicias y entre retiro programado. Entonces, entre un 12 y un 17 en una parte, pero en promedio estamos hablando de alrededor de un 20%. Sí, yo se lo pregunto porque la verdad que esto puede generar una falsa expectativa en las personas, más cuando las comparo con lo que el propio ente regulador o el superintendente menciona, que es diferente un 20% a un 13,96% en el caso de los hombres. Claro, por eso que es importante revisar las tablas, que son distintas para cada uno de los sistemas de pensión. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Además, esta discusión, Patricia, ha estado siempre en la Comisión de Trabajo, que yo soy miembro permanente, y cuando discutimos, ¿no es cierto?, la reforma previsional. Porque además no es solo lo que tiene que ver con la disminución de la tasa de mortalidad, sino el incorporar un seguro de longevidad. Porque la pregunta es, ¿qué pasa si una persona vive más de 85 años? Exacto. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Es aplicar un seguro de longevidad. Entonces, lo que queremos es
que a través de este proyecto, ¿no es cierto?, de esta moción parlamentaria, además que una reforma constitucional, porque no la podemos hacer por ley, lamentablemente. Frente a esa situación, queremos que esté presente, sin duda, la Superintendencia de Pensiones, la Comisión para el Mercado Financiero, ¿no? Y todas las instituciones que tengan que ver con la posibilidad de ir calculando y aportando las universidades a este tema. Pero para nosotros, desde la discusión que hemos hecho más de un año, ¿no es cierto?, en el Congreso Nacional en términos de las reformas de pensiones, la mayoría están de acuerdo que una de las posibilidades más ciertas, rápidas, concretas, es precisamente disminuir la tabla de mortalidad. Sí, usted bien lo decía, este es un tema que cada cierto tiempo vuelve a resurgir, que se propone como una alternativa y dentro de de los argumentos de quienes no están de acuerdo está qué pasa con esas personas que cumplan los 85 años, ¿quién se hace cargo de esa sobrevida? Usted dice se debería establecer ese seguro. ¿Hay algún cálculo, alguna estimación de cuánto implicaría para el fisco esa cantidad para poder hacerse cargo de esas pensiones de las personas mayores de 85 años, considerando además que la idea es que la gente pueda vivir más de 85 años, ¿no? Sí, claro. Mira, nosotros estamos proponiendo alrededor de 3 fórmulas, ¿no?, de aporte. Una que pueda ser un aporte del Estado, que es alrededor estamos planteando alrededor de 1% de la cotización adicional que se estaba planteando. ¿Te acuerdas que eran 6? Claro. Eran 6 puntos. Uno, que puedan estar todos los seguros, ¿no es cierto?, que están en cada una de las variables que se está viendo en la reforma. Pero además de eso, la posibilidad, ¿no?, de un aporte estatal, la posibilidad además de poder realizar un sistema mixto de aporte. Hay 3 o 4 alternativas para incorporar el seguro de longevidad, por eso que nosotros colocamos esa idea en términos abiertos, que la ley lo va a definir. Pero para mí lo más importante, Patricia, es que aquí la tabla de mortalidad a los 85 años y aquellos que vivan más poder tener un seguro de longevidad. Seguro además que va a ser un fondo complementario. Todos nosotros vamos a aportar a ese fondo y aquellos que vivan, ¿no es cierto?, más tiempo van a utilizar este seguro. Ahora, diputada, ¿cuál es la idea? ¿Que esto se discuta de manera separada o que se incorpore dentro de la discusión más de fondo que es la reforma del sistema de pensiones? Bueno, nosotros lo discutimos en la reforma a las pensiones. Nosotros queríamos que fuera incluido ahí, que el gobierno entendiera, ¿no es cierto?, el que inmediatamente podíamos subir las pensiones en un promedio de un 20%, no en 15 años más o en 20 años más, ¿no es cierto?, sino ahora. Lamentablemente el gobierno no aceptó esta idea en la discusión, por eso que incluso nosotros lo que planteamos es que la ley corta, ¿no es cierto?, que han propuesto el ministro, que dijo que iba a llegar, ¿no es cierto?, en una semana más al Congreso Nacional, también esta sea, ¿no es cierto?, una posibilidad. No solo aumentar el pilar solidario, no solo subir del 60 al 80% el pilar solidario, sino la posibilidad también de incorporar este nuevo cálculo, esta nueva fórmula de cálculo a las pensiones. Sí, ahora, esto implica, por lo tanto, la idea de que se mantenga la misma lógica, el mismo sistema de pensiones, es decir, con un eje fundamental en las AFP. Lo digo porque justo ahora se inicia esta discusión de un cuarto retiro y hay ahí algunos que plantean la posibilidad de que se retire el 100% como para intentar que se elimine o que no continúe el sistema actual que tenemos con las AFP. Bueno, nosotros colocamos también en el fundamento del proyecto, es mientras dure este sistema, ¿no?, porque nosotros creemos que este sistema tiene que cambiar, que la capitalización individual no es la fórmula para ser la base de lo que significa una pensión, no es la base, ¿no es cierto?, para un sistema previsional. Nosotros creemos que la pirámide tiene que ser invertida, lo que creemos es que tiene que haber una pensión básica universal para las personas, que en el segundo piso puede haber una capitalización individual, ¿no es cierto?, a través de AFP o a través de un ente estatal, pero pensando en una capitalización individual, no en primer plano, Patricia, sino en un segundo escalón, y en un tercero puede haber una PB, etcétera. Y eso es lo que nosotros pensamos como un sistema mixto. Lo que propone hoy día el gobierno a través de la reforma es que siga exactamente igual el sistema de capitalización individual con un 10% y solo un 3% en lo que tiene que ver con un fondo solidario. Raya para la suma, ese sistema nos va a servir para aumentar las pensiones y si va a haber un delta o un aumento de las pensiones va a ser en varios años más. Ahora, ¿cómo lograr que esa discusión más de fondo que tiene que ver con la reforma de las pensiones pueda avanzar de manera más rápida o por lo menos con la misma rapidez con la que sí avanzan la discusión sobre los retiros? Bueno, yo lo único que pedimos, ¿no es cierto?, es que haya algo objetivo.
¿Cuál de los dos sistemas, ¿no es cierto?, el que plantea el gobierno o que estamos planteando nosotros, tiene dos principios: aumento de las pensiones y sostenibilidad del sistema. Y nosotros pensamos que si hacemos objetivo esto, sacando todas nuestras visiones de sesgos políticos, lo que tú quieras, sino decir, mira, ¿cuál de estas dos, que puede ser, esto es un estudio absolutamente objetivo, la reforma que propone el gobierno, la reforma que planteamos nosotros, ¿cuál de estas dos tiene mejores pensiones? Y eso es objetivo. ¿Cuál tiene más recursos para entregar a los afiliados? Y lo segundo es cuál de estos tiene mayor sostenibilidad en el tiempo. Eso se puede hacer y se lo hemos pedido al gobierno, que las simulaciones, ¿no es cierto?, de ambas posturas puedan hacerse objetivas y transparentes, ¿no es cierto?, para todos los chilenos y chilenas. Ahora, ¿cuál es su opinión, diputada, sobre esta posibilidad de que haya un cuarto retiro? Mira, yo creo que es complementario, lo conversábamos hoy día, ¿no es cierto?, con varios diputados en el Congreso. El IFE, cuando nosotros lo planteamos como la línea de la pobreza, ¿no?, que estos 177.000 pesos es la base, son, Patricia, 2.000 calorías diarias. Eso es lo que está planteando el Ministerio de Desarrollo Social cuando crea esta línea de la pobreza. Línea de la pobreza, además, que necesitamos reajustar no solo en términos del IPC, ¿no?, sino fundamentalmente lo que tiene que ver con la canasta familiar. Los precios, como han ido subiendo, el 87% de los ciudadanos dice que han subido los precios y casi un 10% más en términos de la percepción ciudadana en regiones. Frente a Se eso, responsabiliza, perdón, ahí, diputada, entre otros factores, a los retiros y también a estos beneficios económicos, el hecho de que se vaya aumentando ahí los precios, la inflación, el costo de la vida. O sea, lo que plantean es el retiro, pero lo que plantean también es el precio del dólar, que es una cuestión externa, ¿no es cierto? Está pero dentro de todos los elementos. Claro, pero también tenemos que decir que ha crecido, ¿no es cierto?, el crecimiento del país, según el Banco Central, alrededor de un 8%. Entonces, la preocupación nuestra, ¿no?, es cómo hacemos un sistema cómo se hace un retiro, pero al mismo tiempo planteamos nosotros, ¿no es cierto?, la posibilidad de crear una restitución de esos fondos en el minuto de jubilar. Y mira, hoy día, ¿no es cierto?, con esta reforma que estamos planteando de disminuir la tabla de mortalidad, estaríamos, sin duda, no en 15 años más, sino ahora, pudiendo aumentar sustancialmente la jubilación. O sea, para que quede bien claro, ¿usted apoyaría entonces este cuarto retiro? Nosotros creemos que es independiente del IFE, que se ha anunciado su extensión hasta noviembre. Es que el IFE tiene que ver con la línea de la pobreza, con cosas absolutamente básicas, y uno se pregunta, una familia de clase media que tiene que pagar hipoteca, que tiene que pagar o arriendo, que tiene que pagar los estudios de sus hijos, que tiene que sostener su vida, aunque uno de los dos tenga trabajo, ¿no es cierto? Hoy día tenemos más de 1 millón de personas sin empleo. Por eso que creemos que es complementario. Además, Patricia, es porque yo creo que cada persona va a decidir si retira o no retira esos fondos. Pero además porque tenemos un nivel de incertidumbre hoy muy importante y que yo creo que estamos viviendo un veranito de San Juan, como digo yo, pero es un nivel de incertidumbre que se necesita por lo menos tener esos grados de certeza. Y otro dato: el 43% de los pequeños empresarios con menos de 5 trabajadores que tienen un emprendimiento han utilizado precisamente los fondos, estos retiros, para poder sustentar su emprendimiento. Sí, ahí no entra en contradicción en cierta medida que por un lado estén proponiendo esta idea de que se pueda aumentar la jubilación con este recorte en la tabla, es decir, un aumento de la jubilación pero con sus propios recursos, y por otro lado se motive a que las personas saquen un cuarto retiro, no al final desfinanciar esos mismos fondos con los cuales se pretende que las personas puedan mejorar su jubilación? Es que yo creo que lo que estamos haciendo acá es que en este minuto de emergencia, de complicación sanitaria, ¿no?, tú tienes ahí una posibilidad cierta de financiar lo que hoy día no puedes financiar porque no tienes empleo y por las complicaciones económicas que existen. Pero al mismo tiempo es complementario el que nosotros digamos a los que, por ejemplo, hoy día ya están jubilados o los que quieren jubilar, tú puedes aquí, ¿no es cierto?, tener un aumento de un 20% en tu pensión. Yo creo que más bien, en vez de ser antagónicos, son complementarios. Bien, diputada Sepúlveda, vamos a ver ahí qué es lo que ocurre finalmente con todas estas discusiones que van a estar en pleno desarrollo ahí en el Congreso. Muchas gracias por esta entrevista, que esté muy bien. No, muchas gracias a ti, Patricia, gracias.